Solo un campo de juego nivelado. Darren frunció el ceño y apretó la mandíbula. Mantenga esa mano que distrae. Agitando al mínimo durante las reuniones. Operamos en un horario estricto. Aquí mis puños se apretaron debajo de la mesa. Realmente iba a hacer un problema con la forma en que me comunicaba, pero mantuve la lengua. No quería causar fricción el primer día. El resto del equipo se filtró y Darren se lanzó a una descripción complicada del hito del proyecto, aunque yo había preparado diligentemente. Su rápido disparo combinado con su insistencia en no enfrentarme hizo que fuera difícil seguirlo. Cuando finalmente hizo una pausa, levanté la mano. ¿Podrías repasar los requisitos de encriptación nuevamente? Quiero asegurarme de que entiendo ese componente completamente. Los ojos de Darren se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Tal vez si pasaras más tiempo estudiando en lugar de esperar que todos se ocuparan de tu situación. Sigue así. Mi cara enrojecida, una potente mezcla de humillación e ira recorriendo dentro de mí. Los demás desviaron la mirada, aparentemente demasiado intimidados para desafiar el acoso de Darren. Buen comportamiento si así es como él quería actuar. Solo tengo que demostrar mi valía a través de mi trabajo. Tal vez lo haya hecho. He sido el chico nuevo, pero tenía más de una década de experiencia que este imbécil arrogante no tuvo. Durante los días siguientes, Darren hizo todo lo posible para hacerme las cosas lo más difíciles posible. Me dio plazos imposibles. Tergiversó la presentación de mis mensajes al equipo y se burló abiertamente de my signing durante las reuniones, lo que me desvió. Al menos el trabajo en sí fue interesante en el desarrollo de los sistemas de seguridad cibernética de última generación de Zephyr. Siempre que tuve la oportunidad de presentar mis ideas, el resto del equipo parecía realmente impresionado y solidario. Tal vez por eso Darren seguía subcotizándome. Se sentía amenazado por mis talentos. Bueno, dos podrían jugar en ese juego si quería pelear. Yo estaba más que listo para subir de nivel y mostrarle lo que podía hacer. Ningún desarrollador de Hotshot con problemas de audición haría que Darren quedara mal y lo pondría en peligro. Su precioso proyecto no. Si tenía algo que decir al respecto, el desafío había sido realmente arrojado. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Darren me puso plazos imposibles y luego me bombardeó con burlas constantes cuando inevitablemente me quedé atrás. ¿Cuál es el problema que tiene Milo? ¿O problemas para concentrarme con todas esas manos agitándose? Se burló una mañana cuando solicité una extensión. Reprimí el impulso de ponerlo en su lugar por mucho que quisiera enfrentar su acoso. No quería correr el riesgo de que me despidieran por insubordinación. Este proyecto era demasiado importante. Jenny, una joven desarrolladora del equipo, me miró con simpatía. Al menos parecía reconocer lo injusto que me estaba tratando Darren esa noche. Trabajé hasta tarde repasando los protocolos de cifrado línea por línea. Tal vez si optimizara este componente. Tienes una visión increíble. Nunca vas a cumplir con estos hitos a tiempo. Mis manos apretadas en puños. Si solo me dieras plazos razonables. Excusas, me interrumpió con desdén. Si estás sobre tu cabeza en este caso, esa discapacidad tuya. Finalmente me estoy poniendo al día, traté de replicar, pero Darren ya había dejado sus palabras de despedida flotando pesadamente en el aire a la mañana siguiente. Pasé la primera hora practicando mi presentación para la reunión diaria de sincronización del equipo que necesitaba para demostrar que tenía un conocimiento sólido de mis componentes, pero cuando me puse a presentar, Darren inmediatamente me interrumpió. Saltémonos el espectáculo hoy, estamos retrasados. Saicho se refería a mi firma, pero he hecho un progreso real. Ni una palabra más, dijo su tono Brooklyn. No hay argumento. Hemos desperdiciado. Ya hacía tiempo que mi cara ardía con humillación y frustración mientras me encogía hacia atrás. En mí. Asiento, hirviendo de rabia impotente. ¿Cómo se atreve a tratarme de esta manera? Todo por haberlo oído. Jenny me dio otra mirada de disculpa después de la reunión. Por lo que valía. Pensé que era tu trabajo. Se veía sólido por el rabillo del ojo. Noté que Darren le sonreía como si estuviera orgulloso de lo completamente que me derrotó hoy. Esa sonrisa engreída era más de lo que podía soportar. Eso es todo. Decidí en ese momento que si quería escalar esto, estaba listo. Le había golpeado donde más le dolía al hacerlo parecer un tonto incompetente frente a los superiores. Nadie me faltó el respeto de esa manera y se salió con la suya, ni siquiera Darren.
El juego había comenzado. Ahora las cosas llegaron a un punto crítico unos días después durante el gran presentación para los socios principales. No iba a dejar que Darren déjame a un lado esta vez. Los primeros miembros del equipo repitieron sus actualizaciones. Mi corazón latía con fuerza con anticipación. Esta era mi oportunidad de sorprender a los jefes y hacer que Darren pareciera un tonto. Por dudar de mí cuando era mi turno, me puse de pie y miré a Darren cuadrado en el ojo cuando me lancé a mi presentación. Pero tan pronto como comencé a hacer señas, su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. ¿Qué es esto? Un espectáculo de un solo hombre. Interrumpió en voz alta. Estamos en el reloj aquí. Mis manos se congelaron en el aire mientras miraba. Mirándolo estupefacto, ¿realmente iba a intentar sabotearme de nuevo? Saltémonos la teatralidad y vayamos al punto, dijo Darren mirándome impacientemente atónito. Firmé los detalles más pertinentes lo más rápido que pude, pero estaba claro que nadie podía seguirme por el cuando terminé. Los socios principales estaban frunciendo el ceño confundidos. Lo siento, ¿podrías repasar eso de nuevo con mayor claridad? Uno de ellos preguntó, me temo que no tenemos tiempo para recuperar terreno antiguo. Darren dijo suavemente lanzándome una mirada penetrante. ¿Por la que está luchando? Darren me había colgado para secarse, socavando mi presentación para hacerme parecer incompetente. Los dos nos quedamos hasta tarde después de que los demás se habían ido para revisar más a fondo la línea de tiempo. Mientras yo estaba recogiendo mis notas, Darren me detuvo con una mano dura en mi brazo. Dejemos una cosa clara. Él firmó lentamente y deliberadamente. Yo tomo las decisiones en este proyecto, no tú. Tu pequeño acto de saícho hecho hoy estuvo fuera de lugar. Empujé su brazo lejos, hirviéndote. Me saboteó, me hizo imposible presentar mi trabajo correctamente. Lo siento. Descarté tu mano coreografiada agitándose demasiado rápido. Se burló. No es mi culpa. Eres incapaz de mantener las cosas concisas. Eres bastante arrogante y vengativo, firmó, interrumpiéndome esto. El proyecto es demasiado importante para permitir que tu discapacidad se convierta en una barrera enorme. Rápidamente te estás convirtiendo en más problemas de lo que vales con ese tiro de despedida. Darren se giró y salió furioso dejándome temblando de dolor y rabia. ¿Cómo se atreve a socavarme de esa manera? Todo por mi audición. Esto fue mucho más allá del típico acoso en el lugar de trabajo. Me había portado bien. Traté de matarlo con amabilidad y competencia, pero estaba claro que nada sería suficiente para Darren si quería una guerra abierta. Entonces que así fuera. Lo destruiría por completo sin importar lo que costara. Salí furioso de la oficina con los puños cerrados mientras oleadas de ira y humillación se estrellaban sobre mí. En el hombro era Jenny, una mirada preocupada en su cara. ¿Estás bien? Vi lo que pasó allí. Ella firmó. Dejé escapar un suspiro frustrado. Darren hizo todo lo posible para debilitarme, hacerme parecer incompetente. Los ojos de Jenny se abrieron. Eso está mal, pero ella miró a su alrededor vacilante antes de continuar. No es la primera vez que hace algo como esto. ¿Qué quieres decir? Hace unos meses lo sorprendí presionando a Kyle para que se llevara el crédito por parte de mi trabajo en un proyecto anterior. Ella firmó sombríamente cuando los enfrenté. Kyle admitió. Darren había amenazado su trabajo si no lo aceptaba. Una ira candente estalló dentro de mí al pensar en la mezquindad y el abuso de poder de Darren. Esto fue mucho más allá de su acoso hacia mí. ¿Tienes alguna prueba? Pregunté urgentemente. Envía mensajes de correo electrónico, cualquier cosa. Jenny dudé. Bueno, no hay pruebas contundentes, exactamente solo mi palabra contra la de ellos, por supuesto. Sin un rastro en papel, sería imposible llevar esto más lejos. Él admitió. Todos los ojos de Jenny se abrieron con alarma. ¿Quieres intentar grabarlo? Milo, si se entera que estaríamos fritos solo si nos atrapan. Contrarresté la emoción de finalmente devolverle el golpe a Darren. Me animó a pensar en ello con evidencia clara de que podríamos llevar esto directamente al CEO. Tendría que pelear con Darren por su comportamiento poco ético. La desafié. ¿Viste cómo intentó arruinar mi carrera hace un momento? Todo porque escuché la rabia y la indignación ardiendo detrás de los ojos de Jenny mientras ella sin duda recordaba las muchas injusticias que había presenciado bajo Darren. Después de un momento tenso, asintió resuelta. ¿Vale?
Estoy dentro, ella afirmó con firmeza, vamos a derrotar a ese bastardo. Una lenta sonrisa vengativa se extendió por mi cara, estuvo presente durante los próximos días. Jenny y yo ideamos un plan para exponer el comportamiento vengativo de Darren de una vez por todas. Tendríamos que jugar esto con mucho cuidado, un solo paso en falso podría ponerlo todo en peligro, pero ya no me importaban los riesgos. Darren había emprendido una implacable campaña de crueldad y discriminación contra mí tratando de sabotear mi carrera en todo momento, ahora era el momento de hacerle pagar para cuando. Estábamos listos para ejecutar la operación. Mi pulso latía con fuerza con la anticipación de venganza. Esto sobre tengo una agenda apretada, solo queríamos repasar algunas cosas en privado, firmé inocentemente. Mientras Jenny presionó grabar en su teléfono escondido debajo de la mesa, ponerse en la misma página antes de la siguiente fase, hazlo rápido. Entonces dijo impaciencia grabando sus características, tomé un respiro tranquilizador, era ahora o nunca. En realidad hay algo más que debemos discutir primero, tu comportamiento poco ético en este proyecto. Darren se tensó, lanzando una mirada furiosa a Jenny. Si esto es otra queja sobre mí por cerrar tu autoindulgente programa de saludos con las manos. Lo he escuchado antes, esto va mucho más allá de lo que dije manteniendo mi tono contundente. Sabemos que nos has estado socavando deliberadamente a ambos, saboteando nuestro trabajo, tomando crédito, abusando de tu autoridad. Él soltó una carcajada. No tienes pruebas, es solo tu palabra contra la mía. Me incliné hacia adelante manteniendo un firme contacto visual y luego te escucharemos admitir lo que has hecho en el disco. Darren se puso rígido y la ira apareció en sus rasgos cuando se dio cuenta de la trampa, pero con la misma rapidez la ira se derritió en una sonrisa furiosa. Ustedes dos están exagerando mucho. Su mano firmó lentamente, deliberadamente, pero está bien. Lo confesaré, eso debería ser esclarecedor con un cálculo frío. Darren procedió a exponer en detalle explícito cómo nos había intimidado y saboteado tanto a Jenny como a mí. En el proyecto Zephyr, falsificando informes, eliminando trabajo. Incluso yendo tan lejos como para filtrar información inexacta para socavar nuestras presentaciones. De nada, por cierto, agregó con una sonrisa cruel. Solo estaba haciendo lo que había que hacer para evitar que este tren se descarrilara debido a tus distracciones. Jenny, y me senté en un silencio atónito mientras él admitía con calma el engaño y la discriminación una y otra vez, completamente convencido de su propia superioridad moral retorcida. Finalmente, cuando terminó, no pude aguantar más. Me eché a reír a carcajadas y con dureza. Darren frunció el ceño. ¿Confusión? ¿Qué tan gracioso realmente pensaste que intentaríamos atraparte, otorrinolaringólogo, sin una pistola humeante? Saqué mi propio teléfono blandiendo la grabación nítida de su prolongada y condenatoria confesión. El terror y la comprensión parpadearon en sus rasgos mientras la realidad se hundía en él. Había sido completamente engañado por su propia arrogancia y prejuicio contra nosotros durante los siguientes días. Fue inmensamente satisfactorio ver a Darren desmoronarse por completo mientras socavaba sistemáticamente su autoridad y exponía su corrupción a los superiores. Amplio, incluso directamente a la propia directora ejecutiva, con la evidencia irrefutable expuesta. No había manera de que pudiera salir de esto, y efectivamente, al cabo de una semana, Darren fue despedido sumariamente en un brutal despido público que lo despojó de cualquier credibilidad destrozada que tuviera. Nos fuimos, en cuanto a mí y el resto del equipo, fuimos reivindicados, sí, pero eso fue solo el comienzo, ya que el peso muerto del abuso de Darren desapareció. Finalmente éramos libres de volar de verdad en el proyecto Zephyr y pronto comenzó a correr la voz sobre el trabajo de Stellar que estábamos haciendo. Atrayendo la atención de clientes importantes a medida que llegaban los elogios y las oportunidades de negocios, quedó claro que derrotar a nuestro monstruoso líder era solo el salvo inicial. Estábamos apenas comenzando. El día del juicio final para Darren llegó antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba, poco más de una semana. Después de que Jenny y yo pusiéramos esa grabación, la propia directora ejecutiva nos convocó para una reunión de emergencia. Darren ya estaba allí cuando llegamos, encaramado tenso en su asiento con una expresión amarga en su rostro. No pude resistir una sonrisa de satisfacción cuando Jenny y yo ocupamos nuestros lugares. El rostro de Darren perdió el color, pero él mantuvo la compostura forzada. ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar. El CEO lo interrumpió bruscamente.
Tus propias palabras te condenan. Con un movimiento de muñeca ella encendió los monitores de la sala de conferencias y presionó reproducir en el archivo de audio de la confesión de Darren el presumido. Vengativo, el tono de su voz llenó la habitación mientras detallaba meticulosamente su sabotaje y discriminación contra mí y Jenny. Darren se estremeció como si la hubieran golpeado, lanzándome una mirada venenosa que envió un escalofrío por mi espalda. El CEO dijo con disgusto cuando la grabación concluyó que esto va mucho más allá. Saludo. El CEO declaró firmemente que ha traicionado irrevocablemente la confianza y la integridad que representa esta empresa. Hizo una pausa para darle a Darren una última oportunidad de presentar su caso cuando él permaneció en silencio. Debilitado por el peso de las pruebas en su contra, ella asintió brevemente y entonces no tengo más remedio que despedir su empleo en Alte Technologies con efecto inmediato. Mientras las palabras se hundían en Darren se levantó de un salto farfullando indignado. ¿Sí? No puedes hablar en serio después de todo lo que he hecho por esta empresa. Precisamente, la directora ejecutiva respondió con un tono ahora mezclado con desprecio, lo que hace que tu mala conducta sea aún más reprensible. Te has deshonrado a ti mismo y esta organización furiosa. Darren abrió la boca para protestar más, pero el CEO levantó una mano severa para silenciarlo. Le sugiero que se tome un momento para ordenar sus pensamientos, señor Saludo, porque después de esta reunión lo escoltarán de inmediato fuera de las instalaciones. La sangre drenada de Darren. No pude resistirme a compartir una sonrisa victoriosa con Jenny mientras el peso se quitaba de mis hombros después de semanas de tormentar al vil matón que había hecho de mi vida una pesadilla despierta. Finalmente estaba recibiendo su merecido. Pero este era simplemente el primer paso. Por muy satisfactorio que fuera ver el mundo de Darren desmoronarse a su alrededor en tiempo real. Sabía que su caída era solo el comienzo con esa influencia cancerosa que extirpó a nuestro equipo. Finalmente fui libre de concentrarme únicamente en el importante trabajo de tecnología innovadora que podría cambiar el mundo y tenía la intención de liderar esa carga en cada paso del camino. El CEO me dio un gesto de aprobación antes de girarme para dirigirme al resto de la sala atónita. Confío en no hacerlo. No es necesario explicar por qué el comportamiento de Darren fue completamente inaceptable y no será tolerado en esta compañía, afirmó con firmeza, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora, gracias a la integridad de Milo y Jenny, hemos eliminado ese impedimento. Ella dirigió su mirada directamente hacia mí. El proyecto Zephyr es suyo para liderarlo en el futuro. Espero que mantenga los más altos estándares éticos a medida que avanzamos hacia esta etapa crítica. Sobre mis hombros, y no tenía intención de fallar en esa carga. No después de todo lo que había soportado para llegar aquí. Puedes contar conmigo, dije con confianza mientras la sala estalló en un PL. Entregaremos a Zephyr y más, esto es solo él. El comienzo de las siguientes semanas fue un torbellino mientras me adaptaba a mi nuevo rol como líder del proyecto Zephyr. El ritmo y el progreso se aceleraron a un ritmo completamente nuevo. Los protocolos de seguridad cibernética de vanguardia que había desarrollado finalmente estaban recibiendo la atención y la implementación que merecían, y no tardó mucho en circular el rumor de que el CEO había programado una demostración con representantes de varias firmas tecnológicas importantes que estábamos explorando asociaciones. Si podíamos sorprenderlos con las capacidades de Zephyr, eso podría poner cambios en el mapa de una manera enorme. Llegó el día de la gran presentación y pude sentir el zumbido de anticipación crepitando en nuestro equipo a medida que imágenes de los engreídos intentos de Darren de sabotear mis demos anteriores pasaron por mi mente. Sentí una oleada de determinación vengativa. No, esta vez hoy aprovecharía esta segunda oportunidad y haría que ese matón de Twisted se ahogara con sus palabras acerca de que mi discapacidad era una responsabilidad cuando los ejecutivos comenzaron a filtrarse en la sala de conferencias. Noté un poco se dieron cuenta al verme como el presentador principal. Sin duda las falsas narrativas de Darren sobre mí se habían difundido bien. Les esperaba un duro despertar. Al principio pude sentir la confusión y la incomodidad que se extendía entre los asistentes mientras presentaba. Principalmente a través del lenguaje de señas y ayudas visuales, algunos se movieron incómodos en sus asientos, pero una vez que me sumergí en el corazón del funcionamiento interno y las capacidades revolucionarias de Zephyr, su malestar se desvaneció en la atención de la WRA y el asombro no disimulado.
Me llegaron una pregunta tras otra y manejé cada una con el mismo aplomo y profundidad de experiencia. Cuando llegamos a la demostración de sistemas en vivo, se podía haber escuchado un caída de un alfiler en esa sala cuando las pruebas concluyeron con las capacidades de Zephyr validadas integralmente. El silencio se prolongó por un momento cargado. Luego uno de los ejecutivos comenzó un cortés aplauso de golf que rápidamente se convirtió en una atronadora ovación. Me quedé allí y con el pecho hinchado con inmenso orgullo, no solo por se reconocieron los logros del equipo, pero en mi propia reivindicación personal, mi audición ya no se consideraría una distracción o un impedimento. Mis talentos y mi visión hablaron por sí mismos en el pasillo. Después, rápidamente me invadieron los ejecutivos llenos de energía, lo que fue una de las presentaciones más impresionantes que he hecho. Alguna vez he visto a una mujer decir efusivamente que su trabajo en estos protocolos es revolucionario. Capté la mirada de Jenny a través de sus ojos brillaban con emoción, su sonrisa se amplió con el triunfo compartido. Por supuesto, llegar a este momento no había sido fácil superar la crueldad y el prejuicio de Darren. Las noches de insomnio, el acoso y la humillación que todo había conducido a este momento singularmente definitorio y como los tratos y ofertas y perspectivas de futuro girando vertiginosamente a mi alrededor, un pensamiento tronó en mi mente. Todo valió la pena, cada batalla, cada desaire soportado para salir victorioso frente a aquellos que habían intentado con tanto esfuerzo derribarme, no a pesar de que había oído mi discapacidad, sino gracias al talento puro y la determinación que me impulsaron desde aquí. Todo fue posible, dejemos que los escépticos y saboteadores como Darren lamieran sus heridas. Había comenzado una nueva era para mí y mi equipo, esto fue solo el comienzo. El éxito del lanzamiento del proyecto Zephyr inició un torbellino de actividad y oportunidades prácticamente de la noche a la mañana. Altair Technologies pasó de ser una startup relativamente desconocida a un actor importante en seguridad cibernética de vanguardia cuando el recién nombrado líder del proyecto se convirtió en el centro de atención al supervisar nuestro equipo en rápida expansión, negociar contratos lucrativos con socios e incluso hacer apariciones en los medios. Atrás quedaron los días en que a personas como Darren se les permitía discriminar y abusar su poder. Instituí nuevos y estrictos códigos de conducta, requisitos de capacitación en diversidad y sensibilidad y canales para denunciar comportamientos prejuiciosos. Mi propio viaje, ser atacado por mi discapacidad auditiva, pero perseverar para liderar el proyecto más grande de la compañía sirvió como una poderosa inspiración para cultivar este cambio cultural que es profundamente reivindicativo. Ser testigo de los cambios positivos que se propagan en nuestro lugar de trabajo. Los empleados que antes se sentían asustados de ser plenamente auténticos ahora estaban prosperando en un ambiente de comprensión y respeto mutuos. En un momento particularmente orgulloso, se me acercó un joven ingeniero de software que había recientemente se unió a nuestro equipo. Señor RHS, dijo que sus manos parpadeaban a través de los signos de práctica. Solo quería decir que su historia significa mucho para mí. La joven se echó el cabello hacia atrás, revelando un implante transparente detrás de su oreja. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta mientras continuaba. Ver a alguien como tú rompiendo esas barreras me da esperanza de poder lograr cualquier cosa que me proponga aquí. Gracias, ella parpadeó para contener las lágrimas y tuve que hacer lo mismo como una oleada de emoción. Rose dentro de mí aquí era la prueba viviente de que mi perseverancia la había inspirado a ella y sin duda a muchos otros a superar desafíos similares. El placer es todo mío. Volví a afirmar con firmeza, pero tienes razón, esto es solo el comienzo para los dos. Durante las siguientes semanas tomé al joven ingeniero bajo mi protección como aprendiz. De alguna manera reconocí el intenso impulso y el espíritu innovador en ella que habían sido tan vitales para mi propio ascenso meteórico. Con su ayuda, comenzamos a diseñar una nueva y ambiciosa plataforma de seguridad que podría impulsar nuestras capacidades de encriptación aún más. Nuestro aprendiz atacó el proyecto con un entusiasmo desenfrenado. Recuperé todo lo que le enseñamos como una profesional experimentada, ver su confianza y sus habilidades florecer cada día que pasa me llenó de inmenso orgullo. Ella fue un brillante ejemplo de las ondas positivas que viajaron desde ese fatídico día. Me enfrenté al acoso de Darren y ya no lo harían más personas talentosas
Y el apoyo, esa fue la lección duradera entretejida a lo largo de mi largo viaje hasta aquí. La resiliencia y la integridad siempre prevalecerán en última instancia sobre el prejuicio y la depravación moral, y con esa verdad te erre firmemente en la mano. No había límite para lo que nuestro equipo podía hacer para lograr el sol, era solo simplemente surgiendo en esta nueva era para mí, alterar las tecnologías y un mundo de mentes brillantes que ya no están sofocados por prejuicios anticuados. Mientras miraba el futuro brillando hacia adelante, una frase resonó repetida a través de mis pensamientos: que comience la revolución.